Muy buenos días, que estamos en una clase más de lengua y literatura. Este tema es interesante porque nos ayuda a empezar a entender las razones de por qué es bueno leer. Ustedes saben que para cada día es importante tener conocimiento de las cosas que pasan en el mundo. Es importante aprender a leer y conocerlo. Las noticias nos invaden por todas las redes sociales y por todos los medios, pero eso es vista, lo que hacemos a través de una imagen que parte de la comunicación, como ya hemos visto. Pero es mucho mejor cuando nuestro cerebro se alimenta. Y más aún se alimenta, desarrolla y despierta cuando logramos la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Observen esta lámina. El chico está viendo unas huellas y se está haciendo una pregunta, ¿verdad? Si ustedes ven esas huellas, ¿qué pudieran pensar? ¿A qué pertenecen? Parece que pueden ser de un perro, pueden ser de un gato, pueden ser de un león, pero ya dependerá de sus experiencias. Si ustedes han visto una pata grande de león, podrán ver si se asemeja a la huella. Si es una huella pequeñita, puede ser de un perro, de un gato. Si es más chiquitita, incluso puede ser hasta de un ratón. Pero todo va a depender de lo que ustedes tienen como conocimiento. Y a partir de ese conocimiento ustedes pueden inferir. Veamos qué es esto de la inferencia con un término más comprensible. Bien, ¿qué es una inferencia? Es la habilidad de que consiste en comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Es necesario que use las ideas e informaciones explícitamente planteadas con el texto, con intuición, para conjeturar e hipotetizar. Nosotros necesitamos tener todo, por decir así, las evidencias del caso. Tenemos las evidencias del caso y podemos intuir qué significa pensar en base a lo que ya se ha vivido. Se asoman ustedes a la ventana de su casa y ven todas las nubes negras y dicen, es posible que llueva. Eso es su intuición. ¿Por qué? Porque ustedes ya han pasado esos mismos síntomas y lo han visto antes de llover. De ahí se conjetura. Usted, una vez que ya intuye, conjetura, va a llover. O puede decir, no, puede que no, porque así siempre pasa y nunca llueve. Cualquiera de esas es válida, porque usted está intuyendo y está haciéndose un juicio a conjeturar. Hipotetizar es cuando usted lo que dice es, bien, es posible que llueva, ¿verdad? Ustedes me escuchan toser y dicen, es posible que el profesor esté enfermo todavía. Es posible que el profesor tenga COVID. Es posible que el profesor no se haya tomado la medicina casera. Es posible que el profesor no esté haciendo lo que le recomendó una compañera, ¿verdad? Entonces, todo esto son inferencias en vista de ¿qué? En vista de las situaciones que se están viviendo, que usted tiene como conocimiento que una tos puede ser síntoma de alguna enfermedad. Eso es una inferencia. Ahora, continuemos. ¿Qué puedes preguntar cuando es una inferencia? Las preguntas pueden ser como, ¿qué podría ser el final de esta historia? Usted ya va leyendo un cuento y se va dando cuenta de en qué podría terminar, ¿ya? La película, me imagino que es que, como siempre, termina en que se salva el bueno, ¿verdad? Uno ya infiere. También podría ser qué significa esta palabra, porque hay diferentes palabras en un texto y a veces no la comprendemos y podemos pensar, ¿qué significará esto? Bien, ¿o qué le puede ocurrir al personaje? Hablamos del personaje, el niño bueno, la persona buena. ¿Qué va a pasar al final? Lo normal, así como la Rosa de Guadalupe, es que las personas buenas siempre les dé el airecito y todo les sale bien. Pero bueno, eso depende de la inferencia. Yo hago esa inferencia y conjetura porque como veo las Rosas de Guadalupe de vez en cuando y los chicos están viéndola ahí sentados, siempre termina en eso. Entonces, en base a mis experiencias, yo puedo conjeturar, yo puedo hipotetizar que todo eso va a ser igual. Avancemos. ¿Qué inferencias podemos hacer en un texto? 3 inferencias. Significado de una palabra desconocida, fragmentos perdidos del texto y también hipótesis de causa y efecto. Detallemos. Para inferir el significado de las palabras desconocidas es una habilidad que va a facilitar la comprensión autónoma de la lectura. Quiere decir la comprensión solito de uno. Uno solo se pone a leer y al inferir el significado de estas palabras desconocidas podemos llegar a comprender mucho mejor aquella lectura. Si es que no logramos inferir, pues tocará empezar a leer las palabras, ¿ok? En un diccionario, obviamente.
Inferir fragmentos perdidos de un texto. Imaginémonos que nos encontramos frente a una receta de la abuela, de la abuela, de la abuela para hacer el mejor encebollado. Entonces, entre los materiales tenemos hierbita, maíz tostado, yuca, cebolla blanca, tomate, pimiento, pimienta. Pero justamente se rompió esta última parte. Y estamos leyendo, a ver, para el encebollado de pescado necesito tomate, pimienta, cebolla, hierbita, yuca, maíz tostado, pan, chifle. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Claro que está, falta el pescado. Sin el pescado no puede haber el encebollado. Pero la lista está rota. Chuzo, no puedo hacer ya nada porque la lista está rota. Esta receta de la abuela se perdió. No, porque al inferir nos damos cuenta, ¿qué es lo que falta? Obviamente, aquí falta un material y ese material es el principal. Entonces aquí falta el pescado. Ya inferimos. Y hicimos una inferencia. En base a lo que conocemos, podemos determinar qué parte de un texto está perdida. Inferir hipótesis de causa y efecto. Consiste en plantear hipótesis acerca de las interacciones de las personas y de lo que es posible que les suceda. En otras palabras, si está lloviendo y entran a la casa con los pies mojados, es más, el niñito entra sin zapatos con los pies mojados y corre por la casa, ¿qué es posible que suceda? Que se caiga. Y esa inferencia es de causa y efecto. Si sigues corriendo con los pies mojados, te vas a caer, ¿verdad? Si el niño anda jugando por la cocina y queriendo prender las hornillas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quemar. Entonces, ahí está la causa y efecto. No va a pasar, o de pronto no está pasando. Pero en vista de que tus experiencias te dicen qué es lo que normalmente pueda pasar, ya empiezas a hacer una hipótesis de causa y efecto. Por ejemplo, ustedes no están estudiando. Es posible que pierdan el año. ¿Se dan cuenta? Es una hipótesis en vista de causa y efecto. La causa, no estudiar. Efecto, pérdida de año. Entonces, esa es una hipótesis, una inferencia en base a una hipótesis. Les recuerdo, una hipótesis es una posible verdad que tiene que ser sometida a juicio y ese juicio tiene que saber si es positivo o negativo. Se comprueba que la hipótesis es verdadera o se comprueba que la hipótesis es falsa. Y siempre la hipótesis va a convertirse de hipótesis en una tesis, en una verdad. Y después de esa verdad volverá a ser hipótesis y volverá a ser tesis. Es un ciclo porque la verdad nunca es absoluta. Siempre se descubrirá algo nuevo. Bien, en resumidas cuentas, la inferencia es llegar a una conclusión en base a la información que tenemos. Esa es una inferencia. Tenemos que hacernos miles de preguntas, pero esas preguntas van relacionadas a nuestro contexto o a nuestras experiencias vividas. Por ejemplo, en este cuadro tenemos si veo que y en este cuadro infiero que. Entonces, si veo que varias personas salen desabrigadas, ¿qué infieres? Ahí está, hace calor. Porque si estamos desabrigados es porque en ese lugar están demasiado calor. Entonces ya tú infieres eso. Mi amiga sale triste y cabizbaja del examen. ¿Qué infieres? Es posible que infieras demasiadas cosas. ¿Qué le pasó a mi amiga? ¿La habrán botado de los profesores? ¿La habrán encontrado copiando? ¿No habrá estudiado? ¿La mamá le pegará? El examen estuvo difícil. ¿No le pusieron las preguntas fáciles? Entonces, todas esas preguntas, inferencias en base a lo que tú ya sabes, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Entonces, un joven postulante a la universidad está pelado. ¿Qué significa eso? ¿Qué será? ¿Que habrá perdido el pelo? ¿Que será chiquito? O sea, y empiezas a preguntar en base a lo que tú conoces. Ahora tenemos este pequeño taller que vamos a realizarlo en este momento. Este texto, ustedes tendrán que primero verlo que está dirigido en un pueblo chileno. Entonces, desde ese momento ustedes están en la inferencia, porque ustedes van a leerlo. Y van a decir, la casa de mis abuelos, nunca milenarias Arauca, Temuco, y por acá dice Lautaro, Chile. Entonces ustedes ya deducen o infieren que todo este tema tiene que ver con el país de Chile, o parte de lo que es de Chile. Entonces ustedes ya saben que tienen que manejar ese contexto. Esto pasó en la ciudad de Chile. Ahí está la inferencia. Lugar.
como ustedes mencionan aquí, la inferencia del lugar. Ahora, dice aquí, la casa de mis abuelos, que es una ruca, está rodeada de hermosas y milenarias araucarias. Texto. Tenemos que buscar en el internet qué es eso de ruca, qué será de que está araucarias, qué es eso. Pero la pregunta es, ¿en qué lugar o zona viven los abuelos de esta persona? En este caso de Lautaro, ya se sabe, ellos saben ahí el nombre que es, porque este es un extracto de una lectura. Pero, ¿en qué lugar o zona viven? Por aquí dice, la casa de mi abuelo es una ruca rodeada de hermosas y milenarias araucarias. O sea, ¿en dónde está viviendo? Eso es una inferencia del lugar. Ustedes quieren saber dónde. Acá, mi tía teje hermosas mantas a telar. Son muy lindas y mucha gente se las compra en el mercado de Temuco. ¿Qué hace la tía? ¿Qué oficio tiene? Ya, esa es una inferencia de agente, buscando qué es lo que hace la persona. El comandante Klaus von Storch nació en Osorno, el año del Mundial de Fútbol que se efectuó en nuestro país. Igual nos quedó con la inferencia en qué año entonces nació, ¿verdad? Porque dice sí, nació en el Mundial, pero ¿en qué año entonces fue? De tiempo. Seguimos. Acá se ve como le dice la lectura. Destacan sus grandes estatuas de piedra llamadas moais, las cuales son todo un misterio, pues no se sabe cómo pudieron ser construidas en tal magnitud por los antiguos Rapa Nui. Se habla acerca de unas piedras inmensas que fueron construidas. Entonces la inferencia es, ¿cómo pudieron hacer los antiguos Rapa Nui para construir los moais? Moais que es unos templos hermosísimos con unas piedras gigantescas. Junto a mis abuelos vive mi tía, que teje hermosas mantas a telar. Los colores de la tierra se quedan en las hebras de sus tejidos. Los colores de la tierra se quedan en las hebras de sus tejidos. ¿Qué utiliza pues la tía para hacer eso? Pues? ¿Qué instrumento tiene para poder hacer que los colores de la tierra se queden impregnados en los tejidos? Eso ya tú empiezas a inferir. ¿Qué pasó? Seguimos. Mi madre se vino a Santiago hace años en busca de trabajo. Aquí tenemos una causa y un efecto. O sea, ¿qué causó que esta señora se vaya a Chile a buscar trabajo? Hay una causa y un efecto. Quizá le fue mal, no había estabilidad en el país, no tenía trabajo, o se la llevó un amigo, o se la llevó un vecino, un pariente. Listo. María lo había intentado todo, pero nada le había resultado. Aquellos niños no querían ser sus amigos. ¿Qué habrá hecho María? ¿Por qué no quieren ser amigos de ella? Aquí hay un problema y una solución. Hay que ver qué tiene que hacer María para que los chicos se lleven con ella. La siguiente. Vengo de Milipeuco, cerca del Parque Conguillo. Ahí nací, donde el sol hace crecer las papas y el viento hace bailar el trigo. Entonces, dice ahí, vengo de aquí. Está como que diciendo que ese es un país bonito, como que, entonces, ¿qué sentimiento tiene Lautaro, en este caso el chico de que se está hablando en esta obra, hacia el lugar donde nació? ¿Qué sentimiento tiene? O sea, aparentemente dice, allí nací, donde el sol hace crecer las papas y el viento hace bailar el trigo. Es como que él lo recuerda mucho, como que lo rememora, como que fue su pueblo ideal. Entonces es importante que en este caso se recuerde que la inferencia va a ser del sentimiento que este personaje tiene en cuanto a su pueblo. Y todo este tipo de inferencias son las que uno tiene que utilizar y preguntar. De esa manera su comprensión lectora va a aumentar. Sin embargo, hay tipos de inferencias y ustedes lo van a investigar como parte de su deber del día de hoy. Van a investigar los tipos de inferencias proyectivas, explicativas y valorativas. Las definiciones no deberán exceder las 4 líneas. Cada inferencia va a tener 4 líneas de desarrollo, nada más. Esa es la investigación que ustedes van a llevar. El taller que está aquí, de esta parte, ustedes pueden utilizarlo, pueden transcribirlo, pueden ponerle aquí la respuesta de cada una de las preguntas para ver qué tal está su inferencia. Todas las posibilidades, todas las conjeturas que ustedes puedan realizar. Para mí ha sido un gusto poder dirigirme a ustedes. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Repasen el video, desarrollen la tarea y que tengan muy buen día.